y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos, pueblo dominicano. Hoy, 20 de mayo, lunes del año 2002, traemos otra edición de su programa Agenda Nacional, que se transmite por este multimedio de Radio América, Canal 45 UHF y Canal 45 de Telecable Nacional, Telever, Supercable y Éxito Visión en el área metropolitana de la ciudad de Santo Domingo, de Visadón y Supercable del área metropolitana de Santiago de los Caballeros y la ciudad de La Vega Real, del Internet en hz730.com en tiempo real y desde luego a través de Radio HZ Broadcasting Nacional en sus 730 kilociclos de amplitud modulada y que se transmite de vivo de lunes a viernes de 11 a 12 meridianos y es grabado y retransmitido cada noche de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Nos complace anunciar que este programa llegará a partir del próximo lunes en su nuevo formato a toda la costa este de los Estados Unidos de América, a las ciudades de Nueva York y Boston y los estados de Massachusetts y Maine, y a partir del próximo julio en el área de la Florida, a todos los dominicanos y habitantes de habla hispana a través de Supercanal Caribe y los canales Time Warner y AT&T. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Pino. Muy buenas, Roger. Muy buenas, muy buenos días, alegrándome de verlo de nuevo entre nosotros. Bueno, vamos a comenzar. Yo le debo unas palabras de excusa a nuestro amable televidente y también tengo que tener unas obligadas palabras de agradecimiento por las circunstancias que voy a relatarle. Nosotros despedimos este programa el martes pasado hasta hoy lunes, porque al día siguiente, el miércoles, íbamos a internarnos para someternos a una operación quirúrgica. Esa operación la llevó a cabo el doctor Nelson González Canalda, hijo del doctor Abel González Massenet, nuestro médico, persona a quien no tenemos cómo agradecerle las atenciones que como profesional y como amigo y como ser humano nos ha extendido a través de los últimos meses en que veníamos quebrantados con problemas que eran de su especialidad. Yo debo decir que mi padre no me legó bienes de fortuna, pero me legó amigos como Abel González Massenet. Compartió con él muchos años en el hospital militar, que entonces era profesor Mayón. Mi padre era subdirector y luego director del mismo. Y el doctor Abel González Massenet era el médico especialista en cuestiones de la uretra y renales. Entonces él, no tengo palabras para agradecerle la forma en que él personalmente se involucró en mi caso. Quiero decirle aquí públicamente que ese afecto que me transmite de lo que fue la amistad entre él y mi padre, yo se lo reciproco igual que toda mi familia. A nuestros televidentes le pedimos excusa porque no estuvimos aquí el viernes, pero entenderán las razones que le estoy exponiendo en este momento. Mientras tanto han sucedido algunas cosas sobre las cuales tenemos que pronunciarnos. Antes de entrar en los temas, Roger, yo tengo que hablar del tema del nacionalismo porque absolutamente encontré en la prensa ayer otra expresión más. Yo tenía pendiente de la semana pasada las intervenciones de quien Adriana Sanz, ¿verdad? Que habíamos comentado. Sí, le dimos inicio. Y también teníamos otras intervenciones del Pablo Francisco Elías, ¿verdad? Y hay otra
de José Rafael la Antigua. Pero bueno, las destempladas. Las peores. Y sobre todo las destempladas, porque otras eran a favor de la decisión tomada por un jurado. Un jurado, señores. Pero el ataque, yo quiero decir aquí, con mucha claridad, que eso tiene un trasfondo que es político, que se evidencia precisamente en este artículo del señor Franklin Franco, supuesto dirigente del PRD. Y digo supuesto porque si él no es PRDista, que nunca lo ha sido y nunca lo será, pues no puede ser dirigente del PRD. Mire el título aquí abajo. Por favor, enfóquenlo de frente. Un premio al racismo y contra Peña Gómez. Este señor, este desaprensivo, queriendo anotarse un tanto hacia lo interno de su partido en la defensa de lo que él cree que es una defensa al líder de su partido, el doctor Peña Gómez, lo que hace es que lo compromete gravemente. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque el origen haitiano del doctor Peña Gómez es absolutamente innegable. Es como querer tapar el sol con un dedo. Peña Gómez era hijo de haitiano, que por cierto sus padres salieron huyendo y dejaron abandonados ahí en la Loma del Flaco a José Francisco y a su hermano Domingo, que es una persona a quien el pueblo dominicano no conoce porque es un hombre humilde, creo que se ha dedicado a la religión. Y Domingo no lo conoce nadie, ni lo recuerda nadie. Y yo creo que el mismo círculo familiar no se acuerda de Domingo. Yo me acuerdo de él, porque cuando estábamos en la parte dura de la vida política de esta nación, peleando contra todos los factores negativos que atentaban y atentan contra la libertad y la democracia dominicana, pues Domingo estaba cerca de su hermano y yo estaba cerca de Peña Gómez. De modo que yo veía a Domingo con frecuencia. Sobre todo cuando en aquel periodo, cuando el profesor Bosch abandonó el PRD y quiso dictaminar la muerte del PRD, porque eso fue el significado de la acción que se tomó contra el PRD. Peña no estaba dispuesto a echar ese pleito y estaba refugiado ahí en un apartamentito de la calle Pablo Hincado, frente a donde estaba la estafeta del acueducto. Y ahí íbamos muy pocas personas a decirle: Peña, que tenía casi el pie puesto en el estribo de un avión para irse del país, tú te tienes que quedar y echar ese pleito aquí para salvar al PRD. Salvar lo que significa el PRD como mensaje de esperanza y de reivindicación de los derechos del pueblo dominicano, sobre todo los más humildes, que son siempre los que más necesitan, y son los que necesitan defensa y necesitan abogados. Los poderosos siempre tienen la manera de defenderse y además les sobran la gente que los quiera defender. El problema es que a la hora de nones es difícil tomar la decisión de mantenerse apegado a la defensa de los pobres. Yo quiero decir que ahí nos separamos Peña Gómez y yo. Porque llegó el momento en cuando el PRD, y no gracias a la línea estratégica política de Peña Gómez, para que estemos claros, el rumbo al poder del PRD se trazó el día de la inauguración de la Casa Nacional del PRD, cuando el presidente del PRD, Secundino Gil Morales, pronunció el discurso que dijo y comprometió al PRD a ir a elecciones aunque fuera bajo una lluvia de tiros. Bueno, ese discurso lo escribí yo, no lo escribió Peña Gómez, que no sabía de ese discurso. Y cuando yo se lo llevé a donde Don Cundo, persona de mi afecto y mi respeto, la noche anterior, le puse una pluma en la mano y dije: Don Cundo, quite lo que usted considere que debe sacarse. Yo pensé que quizás yo había ido muy lejos en la forma en que había definido lo que a mi juicio era el compromiso del PRD con el pueblo dominicano, que era llevar al país a la posibilidad de salir de Joaquín Balaguer, que venía elección tras elección decidiéndose en el último momento, mientras el PRD estaba sometido a la abstención electoral, porque eso era lo que había dictaminado Juan Bosch. Las elecciones, matadero electoral. Y el que vota traiciona. Entonces, estábamos bajo un chantaje ideológico. Y yo recuerdo
en boca del líder del PRD, que era José Francisco Peña Gómez, cuando se hablaba de elecciones decía el aprovechamiento táctico de las elecciones, que es un discurso izquierdizante de los grupos de izquierda que no creen en elecciones y se meten en las elecciones para aprovecharse de eso. Y ese chantaje ideológico se rompió ahí ese día, cuando don Cundo me devolvió el discurso y me dijo, páselo en limpio tal y como está. Yo se lo llevé a su casa y al día siguiente, alrededor del mediodía, a las 11 y tanto de la mañana, sin que Peña conociera el contenido de ese discurso, don Cundo largó esa frase. Y a Peña se le abrió la boca, porque él no sabía lo que venía en ese discurso. Así se escribe la historia, ¿eh? Y yo tengo el original del discurso. Para aquellos que quieran venirme a decir que estoy inventando cosas. No quiero atribuirme mérito. El mérito es de don Cundo Gil, ya muerto. Porque después que yo le entregué ese borrador, ese discurso pasó a ser el discurso de él. Y él fue el que tuvo el valor de, siendo el presidente del PRD, pronunciarlo sin consultarlo con Peña Gómez, que estaba en su posición del aprovechamiento táctico de las elecciones. Entonces, cuando el PRD sube al poder, comienza a cambiar todo, ¿verdad? Entonces también cambió el entorno de Peña Gómez. Y cambiaron también la gente que rodeaban. El hombre que andaba saltando patios y cosas para salvar la vida se convirtió entonces en un punto de apoyo del poder en la República Dominicana y comenzó a ser cortejado por el gran capital. El de aquí y el de afuera. Entonces, yo tengo pormenores de todo eso. Yo no voy a enrostrarle en su conducta esos detalles, porque en más de una oportunidad, cuando estábamos luchando contra la reelección de Joaquín Balaguer, pero el PRD tenía presencia en el Congreso Nacional, yo le decía a José Francisco, postúlate a una posición congresional. Por dos razones. Digo, porque eso te da experiencia de Estado, que él no tenía. Nunca había estado en ninguna función pública. Digo, tú vas al Congreso y vas a adquirir experiencia de Estado. Y segundo, para que no tengas que vivir de lo que te dan los demás. Porque esa era su penosa situación. Él no se atrevía a postularse, porque temía precisamente que le sacaran su origen. Entonces nosotros tenemos que decir a esta distancia que el pobre José Francisco Peña Gómez, de quien fuimos amigos, aunque lo adversamos en su carrera política, no tenía la culpa de ser hijo de haitiano. A él lo dejaron abandonado ahí sus padres y salvaron la vida, providencialmente, porque unos buenos dominicanos lo protegieron. Y otros le dieron incluso su nombre y lo criaron hasta el punto donde él después de ahí despegó. Pero esa es la realidad. Entonces, él fue buscado por el gran poder del norte para que fuera presidente en la República Dominicana. Él mismo lo dijo varias veces por la televisión. E incluso mencionó el agente norteamericano, el señor Vicente Blocker, a quien él citó diciendo: personas muy prominentes e importantes de la sociedad norteamericana siguen con mucho interés su carrera política. ¿Por qué? Porque en él se daban las circunstancias que ese poder del norte necesitaba para su proyecto, que ya había dejado de ser el proyecto de los haitianos para ser el proyecto del Departamento de Estado norteamericano al servicio de la plutocracia de los Estados Unidos. Y entonces Vicente Blocker le anunciaba a Peña que él tenía en Estados Unidos quienes estaban siguiendo su carrera para hacer de él el instrumento de su voluntad y de su conveniencia, la del gran poder del dinero, donde efectivamente fue a recaer cuando pasó a ser miembro del Diálogo Interamericano. Ahí nuestros caminos comenzaron a separarse y esto es una historia que ya ustedes conocen. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos. Pues bien, estábamos analizando esta infamia del artículo de Franklin Franco, un premio al racismo y contra Peña Gómez. El premio que se le dio al libro de Manuel Núñez, El ocaso de la nación dominicana, que es una denuncia reiterada y ampliada de la que él hizo en el año 90, tiene dos aspectos. Uno que parece moverse en el ámbito puramente literario
o normativo de un evento de esa naturaleza, como es el hecho de que era la segunda edición de un libro que ya había visto luz años atrás. Pero se trata de una versión como 3 o 4 veces en volumen, con material sumamente nuevo, pero reiterativo de la línea del primer libro. Pero eso no se lo perdonan. Eso se lo dice incluso Muquín a Diana Sanz. ¿Cómo es posible que todavía esté sosteniendo los mismos principios del libro del 90? Porque eso es el asunto. Pero el problema no es, óigame bien, con Manuel Núñez, a quien tampoco se le perdona que siendo negro esté echando esta batalla en defensa de los dominicanos, porque le dicen, no, ¿y cómo es posible que tú, siendo negro, estés junto con esta gente que lo que tiene es prejuicio racial? Ya les he dicho muchísimas veces que me vean el color para que me digan si yo puedo ser prejuiciado. Lo que pasa es que a diferencia de Haití, los dominicanos nos mezclamos. Cuando se levantó la masa de esclavos haitiana contra la opresión de sus colonos franceses, pasaron cuchillo a todos los blancos que había en Haití. Y como es lógico, no se podían mezclar con nadie. Además, durante muchos años los blancos tenían prohibido pisar en Haití. Un odio tribal. Porque habían declarado la primera república negra de América. Y probablemente, no sé, de otros continentes. Porque en África había, pues... colonias europeas. No, había tribus negras, pero no había república. No. Quiere decir que quizás esa fue la primera república negra en el mundo. En el mundo. Pues bien, yo les respeto ese orgullo por su raza. Pero no pueden venir a decirnos que porque nosotros aquí en la República Dominicana no podemos decir, somos negros porque somos mezclados. Y ellos tienen una lucha de generaciones contra la minoría mulata y los blancos, que ahora sí hay en Haití. Entonces, que nos traigan esa lucha racial aquí a la República Dominicana. No podemos dejarnos someter a ese chantaje ideológico. Los dominicanos tenemos que rechazar eso. Y la gente que se está prestando desde un supuesto plano intelectual a eso, como este señor, tienen que ser rechazadas por los dominicanos. Y otra cosa, que este es un mensaje a los militares dominicanos. No se dejen tampoco chantajear con el asunto de que nosotros no tenemos necesidad del ejército. El ejército o las Fuerzas Armadas Dominicanas constituyen la última trinchera de defensa de la soberanía de la República contra todo lo que le atente, sea el vecino país que nos viene invadiendo pacíficamente, aunque han matado soldados dominicanos en la frontera, o contra cualquier otro poder que se está haciendo presente y se ha hecho presente en contra de la soberanía y la autodeterminación del pueblo dominicano. Y les digo esto, porque este ataque a Manuel Núñez no es un ataque a Manuel Núñez. La otra parte no visible de esto, que está disfrazado de un problema intelectual, es un ataque político. Lo que pasa es que ahora el señor Franklin Franco lo desnudó con este título que le puso. El ataque es contra el nacionalismo y porque el que puso a circular el libro del ocaso dominicano en su segunda versión fue el secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, el teniente general José Miguel Soto Jiménez. Pero como no le pueden marchar de frente a José Miguel Soto Jiménez, aunque el canciller dominicano, el prohaitiano que tenemos sentado ahí, que se llama Hugo Tolentino Dipp, se atrevió con el pie puesto en el estribo de un avión, inmediatamente después de haberse puesto en circulación ese libro, a tener palabras de irrespeto al secretario de las Fuerzas Armadas, que se ha expresado primero como amigo de Peña Gómez. Le dedicó su libro. Ese libro sobre el machete, sí. Eso está dedicado a José Francisco Peña Gómez. Lo que pasa que José Miguel Soto Jiménez tiene muy claro que él como militar, todos los militares dominicanos tienen el deber constitucional de custodiar esa frontera, porque lo que dice en la Constitución de la República sobre la integridad territorial del país dominicano se refiere precisamente a esa frontera y a todo nuestro litoral, por donde pueden llegar nuestros enemigos. De modo que si tiene que custodiar esa frontera es contra los haitianos, no contra otros. De modo que los militares que son formados en nuestra academia para cumplir un deber constitucional no se pueden dejar empujar
ni chantajear fuera de lo que le manda la Constitución de la República, que es defender esa frontera. Ese es su deber. Y eso lo tiene muy claro el secretario del Estado de las Fuerzas Armadas y el jefe del Ejército. Que a diferencia de los jefes en el gobierno de Leonel Fernández, que cuando se estaba hablando de venir a practicar el tiro con la isla de la Saona, hubo un jefe militar que dijo, eso no se puede hacer porque es una reserva forestal. Él no se estaba acordando que eso era suelo dominicano. Él lo que alegó fue que esa isla no se podía utilizar por los Estados Unidos para venir a practicar el tiro en lugar de Vieques, porque esa es una reserva forestal. Oiga qué argumento. Y se pronunció este señor y dijo, el que esté pensando en eso es un traidor, le dijo el jefe del ejército, el actual jefe del ejército. Entonces, estas son gente que está muy clara, ¿verdad? Y por eso, esta tribuna que se llama Agenda Nacional tiene que defender esa posición. Y tiene que defender a Manuel Núñez cuando lo acusen de nacionalista, porque eso no es un pecado, eso es una virtud. Y nosotros los que tenemos el orgullo de ser nacionalistas no nos vamos a avergonzar de serlo, no nos vamos a avergonzar de ser dominicanos, no nos vamos a avergonzar de salirle al paso a todos aquellos que están caminando el camino de la traición a la patria y el camino a la traición a los postulados y los ideales de Duarte, Sánchez, Mella, de los restauradores y de todos aquellos que han dado su vida para que este país sea un país y no una colonia. Entonces, vamos a estar claros. Le hemos dedicado todo este tiempo, no es a la defensa de Manuel Núñez, sino a la defensa de la patria dominicana, que no puede ser traicionada por nadie, a menos que se nos pase por alto, porque nosotros lo vamos a denunciar a todos los que anden en este camino de traición. Y este señor, a mis antiguos compañeros del PRD, yo les pido que le tomen cuenta de esta desviación de los deberes patrios, ¿verdad? Debo también acusarle recibo al amigo Ramón Emilio Sabiñón del ejemplar de su libro. No pudimos estar junto con él el día que lo puso en circulación. Debo decir que fue precisamente Ramón Emilio Sabiñón el que me llamó la atención sobre el contenido del documento que se firmó en Washington el 31 de enero del año 1938, teniendo de testigo a todos los funcionarios del Departamento de Estado, como finiquito del incidente de los hechos del año 37, cuando Trujillo ordenó la matanza de los haitianos. Y ese documento, como ya se lo he mostrado en más de una oportunidad a ustedes, dice muy claro que ambas partes se comprometen a tomar todas las providencias necesarias para evitar la reedición de los hechos, es decir, para que no se volviera a crear la matanza, pero tampoco para que no se volvieran a crear la situación, las condiciones que determinó la matanza. Y ustedes saben cuál fue la situación que determinó la matanza. Y yo no estoy apoyando la medida, yo estoy diciendo que Trujillo actuó de acuerdo con su mentalidad. El que estuviera en otra, bajo esa misma coyuntura, pero con otra mentalidad, le hubiera buscado otra solución, sabe Dios. Pero Trujillo estaba bajo las siguientes condiciones o acumulación de hechos. En el año 35, 2 años antes, la República le había tenido que ceder a Haití 2.000 kilómetros cuadrados en una negociación de la cual Trujillo no se sentía orgulloso, y eso se le ocultó al pueblo dominicano, hasta que el otro día ese grupo que está trabajando, reivindicando todo el replanteo de los sitios de la frontera, donde está trabajando el amigo Roy Gautier, levantando y poniendo en valor el trabajo de su padre, el ingeniero Flon Gautier, junto con otro grupo de gente que trabajó durante muchos años para que esa frontera se definiera. Y saca a relucir de los papeles de la Cancillería, de los archivos, que en la negociación del 35 el país perdió 2.000 kilómetros cuadrados. Entonces hay que suponer la forma en que el efecto de esa cesión de territorio, o sea, tremenda cesión de territorio, a los 2 años se mantenía en el plano de una presencia en prácticamente todas las zonas fronterizas, todas las provincias fronterizas, pero el GUR llegaba hasta Santiago de los Caballeros. Y el informe que tenemos
es que fue una comisión de la que se me ha mencionado que estaba en lugar prominente precisamente el padre del canciller. Aquella figura que durante muchos años fue director de la Dirección General de Estadística, el agrimensor Vicente Tolentino Rojas. Y ese señor y los otros miembros de la comisión que actuó en eso fueron los que le rindieron un informe a Trujillo que le daba el levantamiento, el censo de la presencia haitiana a todo lo largo de la frontera. Trujillo mandó a darle un plazo de salida a esa gente y dio la orden de que todo el que no se fuera lo mataran. Eso hizo Trujillo. Entonces, durante muchos años, los haitianos no se atrevieron a poner un pie en la República Dominicana a consecuencia de ese tremendo crimen. Fue un genocidio. Pero la conquista de la libertad de la República Dominicana no se ganó tirando confeti ni serpentina, sino tirando tiros y con un machete en la mano, matándose uno con otro, pero con el triunfo de las armas dominicanas en la mano. Entonces los haitianos no nos podían ganar por la fuerza. Y eso dijo el general Soto Jiménez en el discurso que pronunció cuando puso a circular el libro El ocaso de la Nación Dominicana. Para que estemos claros. Entonces yo le agradezco mucho a Ramón Emilio Sabiñón haberme dado esa información porque yo la desconocía. Yo creía que ese documento era simplemente el pago de los $750,000 que se había acordado como indemnización. No, ahí estaba la previsión. Para que no se vuelva a reeditar los hechos, ambos países se comprometen a que ninguno de sus nacionales pase al otro territorio sin cumplir con todos los requisitos del otro territorio. Y segundo, cada uno de los estados está en la absoluta libertad, o mejor dicho, está en la obligación de sacar de su territorio a todo aquel que haya entrado de manera ilegal. Y eso está ahí, y los norteamericanos no se pueden hacer los tontos, porque eso se firmó en Washington el 31 de mayo de 1938. Yo te he cogido todo el espacio. No, absolutamente. Es que estos aspectos había que dilucidarlo y aclararlo de manera categórica, y usted lo ha hecho con toda la propiedad y los fundamentos y las expresiones que necesariamente tenían que ser dichas en esta situación. Todo por el contrario, arquitecto. Yo me siento muy identificado, como usted lo sabe, con todo lo que usted ha expresado aquí en estos momentos. Bueno, tenemos otro tema, sí, son las elecciones. Tú estás más documentado que yo. Yo estaba trancado en una habitación. Sí, pero esta situación de las elecciones ya en definitiva ha quedado establecido que el PRD en la expresión, ¿cómo llamarle? La expresión del pueblo dominicano en su mediana vocación de su voluntad de elegir sus autoridades, ha manifestado que el PRD es la escogencia mayoritaria. Y dije mediana porque sabemos ya que la asistencia del pueblo a votar no tuvo la afluencia que se esperó y que las expectativas tenían montadas, ¿no? Perdóname, yo escuché hoy en la mañana al amigo Rafael Flores Estrella decir que la abstención estaba por encima del 50. 54%. Sí. Obviamente él debe haber tenido alguna fuente de información que no tenemos en este momento. Porque la prensa se hacía eco de que la abstención solamente era un 45%, menor que la abstención anterior, sí, que había sido un 50%. Y él llegó hasta a decir que los factores que la prensa había publicado los había invertido, que en vez de decir 45 era 54. Mira, todavía pienso que son números conservadores. Porque fíjate que la Junta no se ha referido a ese hecho. Exactamente. Y eso yo creo que es importante para juzgar el evento que acaba de tener. Y sus condiciones no le permitieron a usted asistir a votación. Yo sé que por civismo usted lo hubiera hecho, pero yo lo hice
precisamente con la doble intención de cumplir con mi deber cívico y además de ver con mis propios ojos, de percatarme de la situación, de cómo estaba la cuestión de la votación. Y hago conciencia de que la afluencia, la asistencia a los colegios, yo hice un recorrido por donde pude, ¿no? Por el sector donde yo me encontraba, que fue Naco, que fue mucho más numerosa en votaciones anteriores, en elecciones anteriores. En esta ocasión fue muy escasa. Tan escasa era que lo que teníamos ahí unos grupos con unas cherchitas ahí, pero no había ese número de personas. Bueno, en definitiva el PRD ganó 29 senadurías, según se dice, pero hay un hito extraordinario que es el Distrito Nacional. El Distrito Nacional, que era el bastión inexpugnable del partido al que usted y yo pertenecimos, porque ya yo me considero también, o me han considerado muchos amigos del PRD fuera de la línea. Yo no me considero del verdadero del PRD estar fuera de su filosofía, pero creemos... ¿No está fuera de la filosofía entreguista globalizada? Absolutamente, de la que no estoy fuera es de la del verdadero PRD que se fundó, que se trajo al país en el 61. Ese organismo sí está fuera de eso. Absolutamente. Por eso siempre me he referido a él como un tren descarrilado. Perdona que te interrumpa en una cosa. Mira, Roger, nosotros tenemos que volver a hablar sobre este tema, porque indudablemente hay que sacar lecciones del mismo. Pero recuerda que yo me referí a la división del Distrito Nacional en toda esta fragmentación que ha incluso afectado a la ciudad capital de Santo Domingo, al punto de que lo que fue el Distrito Nacional, hoy yo le llamo el distritico, porque es un pedazo de la capital. Eso es inconstitucional. La ciudad amurallada, prácticamente. La ciudad, dice la Constitución, que la ciudad capital estará ubicada en el Distrito Nacional. Y dice también que la capital de la República está ubicada en la ciudad de Santo Domingo. No dice que la capital será un pedazo de la ciudad. Y tampoco dice que la capital va a estar, o sea, el distrito va a estar ubicado en la capital. Que ambas cosas sean lo mismo. Eso es lo que han hecho. O sea, han cogido el distrito y lo han convertido en un pedazo de la capital. ¿Qué pasa ahora? Yo lo refería desde el punto de vista de la lesión administrativa que eso representaba. Recuerdo haberle dicho a uno de los candidatos al distritico: tú estás proponiendo recoger la basura, y yo te pregunto, ¿a dónde tú la vas a disponer? Porque después de tú recoger la basura, tú la tienes que botar. ¿Cómo se está botando la basura? Haciendo un relleno sanitario. No hay a dónde hacer un relleno sanitario en la jurisdicción del Distrito Nacional. Quiere decir que la basura que se recoge en el Distrito Nacional hay que ir a botar en otro de los municipios que se han creado. Así. Y lo más probable es que sea un municipio, entonces, en manos políticas contrarias. Entonces, adversa. Ustedes van a ver la pelotera que se va a armar. Y yo quiero el decirle aspecto operativo que de esos acompaño nuevos. su sentimiento a los capitaleños, porque vamos a tener otro síndico farandulero. Bueno. Es una vergüenza que el quehacer de la política haya llegado al extremo de haber tenido del PRD un farandulero y ahora del PLD nada menos que otro farandulero, teniendo el PLD tanta gente valiosa. Yo quiero decir que la suplente de síndico de Salcedo, yo no tengo nada en lo personal con Salcedo, pero es lo que es un cómico. ¿Qué le está dando a él aval para ser síndico? Entonces tiene de vicesíndico a una exalumna mía. La arquitecto Alma Fernández fue mi alumna. Bueno. Entonces, en lugar de escoger a Alma como candidata a síndico, y quizás como vicesíndico a Roberto, o qué sé yo, como representante de la farándula en la sala, o qué sé yo, algo así, ¿no? Yo no tengo nada con la farándula, pero yo no le veo calificación a la farándula para dirigir la ciudad capital. Técnica y administrativamente en ninguna jurisdicción de la República, la sea plaza municipal más importante y del mucho país. menos si es nacional. Entonces, le tenemos que decir a los capitaleños paciencia, porque vamos a tener que aguantar muchas cosas. Pero en el plano político ahora se ha dado un fenómeno. Hay una lección primaria. Sí, y ahora resulta que los votos que el PRD sacó en los 4 municipios de la provincia, ¿verdad? De lo que era el Distrito Nacional viejo.
le hubieran dado el triunfo a Peggy. Fácilmente. Yo escuché a Machi Constant en el programa de Jacín decir que el trabajo político de la oficina que dirigía Peggy, que es Pro Comunidad, se había hecho en las barriadas porque estaban ubicadas fuera de la jurisdicción a donde ella era candidata y que por tanto habían beneficiado a los otros candidatos. Pero yo le quiero decir que al doctor psiquiatra y director de CONAR y autor del disparate de la división del distrito, señor Tirso Mejía Ricard, se le va a pegar la derrota de Peggy. Porque si él no se hubiera inventado eso, la votación de los 4 municipios junto con el de la capital le hubiera dado el triunfo a Peggy. Lo que pasa que como él insistió en que eso había que dividirlo, bueno, ahí está la división en el plano político. No, y que tácticamente pensó que eso iba a beneficiar al Partido Revolucionario Dominicano y ha sido contraproducente. Bueno, porque su análisis político, él es muy capacitado en lo psiquiátrico, pero no creo que lo sea no en lo político. En lo político. Y las consecuencias están ahí. Bueno, pero de todos modos, fíjate bien, yo creo que aquí todos los partidos tienen que sacar una lección de esto. El PRD ha tenido un triunfo avasallador en todas partes. El presidente de la República, el amigo Hipólito Mejía, desde el exterior por allá, que estaba programado, votó y se fue, pero también votó y se fue Leonel, que era presidente de su partido y se fue a andar por ahí. Muchos dicen ¿verdad? No se fue, arquitecto dicen se escapó. Bueno, ese debió estar aquí, ¿no? Y ese se largó y ahora el PLD tiene una derrota total por todas partes. Y entonces el PRD tiene que meditar muy bien lo que significó ese voto que está ahí, porque ese no es el voto de avalar lo que significa de bueno la gestión del gobierno de Hipólito Mejía. Ese es el resultado de haber llenado el país con soluciones que el país necesitaba y esperaba. Pero eso fue hecho a costa de endeudar hasta la 13ª generación al pueblo dominicano. Y nosotros que estamos conscientes de eso, sabemos la inteligencia política que representó de parte del presidente y de su staff, gastarse todo ese dinero antes de la campaña para recibir la campaña inaugurando obras. Entonces, claro, el pueblo dominicano en todo el territorio dijo, esta gente está haciendo cosas. Pero nosotros que estamos aquí viendo de dónde está saliendo todos esos recursos, sabemos lo que eso ha costado y sabemos lo que nos va a costar. Y hoy está anunciado en la prensa que viene de que otro proyecto de una gran presa hidroeléctrica hecha por los conquistadores españoles, y que es una nueva forma, es un contrato también otra vez de concesión. Pero sobre eso vamos a hablar. Por tanto, ya se nos terminó el tiempo por el día de hoy. Les reiteramos nuestro pedido de excusas a los amigos televidentes porque no comparecimos en el día viernes y porque nos retiramos desde el martes, pero ya tienen la explicación. Gracias a todos por su atención. Nos despedimos, les hablamos Leopoldo Payananita y Roger Ogando. Hasta luego. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América, 7 medios diferentes y un solo mensaje.